tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que usted se encuentre. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos en el plan 777 y el curso virtual de Historia Denominacional, a menos que olvidemos. Permítanme tener la oración por los enfermos, los privados de libertad, los hermanos, las ovejas perdidas, los hijos pródigos, las monedas perdidas y la situación en Ucrania, entre otras cosas por las cuales hay que orar. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor te damos por permitirnos en esta hora venir ante usted, Señor, con espíritu de agradecimiento. Queremos agradecer, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, por todos los momentos, los recuerdos de alegría, los recuerdos felices que hemos tenido. Durante estos 2 últimos años han sido recuerdos, Señor, de grandes bendiciones, muchos más recuerdos felices que los recuerdos tristes. Aun cuando, oh Padre Santo, sabemos que el enemigo quiere que magnifiquemos aquellos momentos tristes. Pero también sabemos, Señor, que usted nos acompañó y nos sigue acompañando en cada situación. Así es que tenemos una lista de hermanos que están enfermos, por la cual, Señor, estamos clamando su voluntad sobre ellos. Tenemos otra lista de hermanos que están privados de libertad, por lo cual, Señor, venimos ante usted a interceder por ellos. Tenemos otra lista de hermanos que están padeciendo persecución en Ucrania y oramos también por ellos. Hay, Señor, una lista de hermanos que están fuera del redil. Oramos también por ellos, oh Padre Santo. Y hay una lista un poquito más cerca de nosotros. Hermanos que están dentro del redil, pero están desconectados, Señor. Oramos también por ellos. Su voluntad sea hecha, Señor, en cada uno de estos grupos. Y queremos orar por nosotros, el Ministerio Conéctate a Jesús, y todos los hermanos que, siendo o no siendo pastores, tenemos un sitio web, tenemos un canal en las redes sociales, desde donde cumplimos la gran comisión. Oramos, buen Dios, para que usted nos conduzca y que todo lo que publiquemos en estos sitios sea para fortalecer la gran esperanza que todos tenemos, que es morar con usted por la eternidad. Bendita esperanza, Señor. Queremos orar, oh Padre Santo, para que todos podamos prepararnos para ese gran día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pero muy buenas noches. El Señor les bendiga. A esta hora estamos, y ahora veremos la lección número 13. La centralidad de la puerta cerrada. Estamos en el segundo nivel del seminario virtual, a menos que olvidemos. Este es el libro. Recuerde que si usted desea este libro, se lo estamos regalando. Solo escríbanos y con gusto le mandaremos una copia. La centralidad de la puerta cerrada. Mateo 25, 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Algunos símbolos bíblicos aquí
adquieren más de un significado a través del tiempo. Así fue con el de la puerta cerrada en el adventismo postmilerita durante la última parte de la década de 1840. Anteriormente vimos que ya en 1836 Miller había considerado la puerta cerrada de Mateo 25:10 como el fin del tiempo de prueba para la humanidad. Es decir, antes de que Cristo venga, todo ser humano habrá tomado una decisión a favor o en contra de él. Desde que Miller asoció la segunda venida con la fecha de octubre de 1844, sostuvo que el tiempo de prueba concluiría antes de esa fecha. Continuó sosteniendo esa opinión después del Chaco de octubre. El 18 de noviembre de 1844, por ejemplo, Miller escribió: hemos terminado nuestra obra de advertir a los pecadores. Dios, en su providencia, ha cerrado la puerta. Solo podemos estimularlos mutuamente a ser pacientes. Pero ese no era el único punto de vista sobre los acontecimientos confusos del otoño de 1844. J.V. Hines, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ya el 5 de noviembre había concluido que no se había concluido ninguna profecía en octubre de 1844. Y si así fuese, la puerta del tiempo de prueba no se había cerrado. Por lo tanto, el pueblo de Dios todavía necesitaba dar el mensaje de salvación. Por más extraño que nos parezca esto hoy, fueron las diferentes interpretaciones de la puerta cerrada lo que separó las diversas corrientes del adventismo de 1845 y más adelante. Con el fin de comprender las controversias, es importante ser conscientes de que para comienzos de 1845 la frase "la puerta cerrada" había asumido dos significados. Número 1, el fin del tiempo de prueba. Y número 2, que la profecía se había cumplido en octubre de 1844. Con ese reconocimiento en mente, podemos pensar en los adventistas de Albany, que seguían a Hines como los adventistas de la puerta abierta, y en los espiritualizadores fanáticos y en los sabatarios en formación como los adventistas de la puerta cerrada. Jaime White estaba tan empeñado en el hecho de que la profecía se había cumplido al final de 2300 días, que llegó a caracterizar a los sabatarios como el pueblo de la puerta cerrada del séptimo día. Podemos estar agradecidos de que el nombre no haya quedado. Mientras tanto, la tarea teológica de los sabatarios a fines de la década de 1840 fue separarse de sus primos fanáticos en el sector de la puerta cerrada del adventismo. Eso solo pudo ocurrir mediante un mayor estudio de la Biblia y mediante la conducción de Dios. Hasta aquí la lección número 13. Pero no hemos terminado con esto, porque si bien es cierto, la lección para este día es que podemos estar agradecidos a Dios
de que no seguimos la corriente de Albani, ni tampoco seguimos la corriente espiritualizadora de pensar que la puerta se había cerrado, sino que estudiamos un poco más, abandonando la posición de los espiritualizadores fanáticos, sin irnos con los de Albani, que era el grupo de Himes. Seguimos estudiando y damos gracias a Dios. Dice en Solo que mientras tanto la tarea teológica de los sabatarios a fines de la década de 1840 fue separarse de los primos fanáticos en el sector de la puerta cerrada del adventismo. Eso solo pudo ocurrir mediante un mayor estudio de la Biblia y mediante la conducción de Dios. No nos quedamos con los de Albani, que decían que la puerta seguía abierta. Nosotros también decíamos que la puerta seguía abierta, pero a diferencia de los de Albani, nosotros seguimos estudiando la Biblia para buscar una mejor comprensión de este punto. Tampoco nos quedamos con los espiritualizadores fanáticos que decían que la puerta se había cerrado. Estas dos posiciones nos llevaron a estudiar y a buscar la conducción de Dios. Y por eso, aquí de una manera seguida, pegadita, no vamos a hacer alto aquí, nos vamos a la lección número 14, con tal de darle más claridad a este punto. Y por eso la lección número 14 se titula Nueva luz sobre el santuario. Debería ser la primera lección para el día de mañana, pero vamos a incluirla en el día de hoy para cerrar, a ver si podemos cerrar este asunto de quienes enseñan que la puerta estaba abierta y que la puerta estaba cerrada, los adventistas de Albani, los espiritualizadores o los sabatarios. ¿Cuál de los tres tenía la razón? Vamos a verlo bajo el tema Nueva luz sobre el santuario, primera parte. Daniel 8:14 es nuestra base bíblica para el día de hoy. Él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Nunca debemos olvidar que quienes llegarían a ser adventistas sabatarios eran de la creencia de la puerta cerrada. Es decir, creían que la profecía de Daniel 8:14 había tenido cumplimiento en octubre de 1844. No tenían duda en cuanto a la fecha de la profecía. Los intérpretes historicistas de Daniel siempre han coincidido ampliamente en que la profecía de los 2300 días se cumpliría entre 1843 y 1847. La controversia no había sido por causa de la fecha, sino por lo que ocurriría al final del periodo del tiempo profético. En otras palabras, había habido un consenso general acerca de la interpretación de la figura simbólica relacionada con la fecha, pero un desacuerdo generalizado en cuanto a la interpretación de los otros dos símbolos proféticos de Daniel 8:14. La labor teológica que los adventistas debían realizar a raíz del chasco de octubre era descubrir el significado del santuario y la purificación. Repito, la labor teológica que los adventistas debían realizar a raíz del chasco de octubre era descubrir el significado del santuario y la purificación. De allí que el tema de hoy es el santuario, primera parte. ¿De qué santuario se hablaba? Miller, como vimos antes, había interpretado que el santuario era la tierra, toda la tierra, y la purificación era la purificación de la tierra por fuego en la segunda venida. Su postura obviamente había fracasado.
deberíamos reconocer que algunos habían expresado dudas en cuanto a la interpretación de Miller antes del chasco de octubre. Joshua Lish, por ejemplo, escribió en abril de 1844, antes del chasco, que se había demostrado que la purificación del santuario, que había de tener lugar al final de los 2300 días, era la venida de Cristo o la purificación de la tierra. Volvió a señalar cuando luchaba con el significado del texto que lo más probable era que estuvieran equivocados en cuanto al acontecimiento que marcaba su cierre. Ese fue Joshua Lish. En esa línea de pensamiento volvió a surgir poco después del chasco de octubre, de modo que Joseph Marsh pudo reconocer a principios de noviembre, dijo: admitimos con alegría que nos hemos equivocado en la naturaleza del acontecimiento que esperábamos que ocurriera, pero todavía no podemos admitir que nuestro gran sumo sacerdote en ese día no haya cumplido todo lo que el tipo justificaría que esperábamos. Podemos espigar una lección aquí. A veces estamos más seguros de una interpretación particular de la escritura de lo que tenemos derecho. Necesitamos ser humildes y hacer nuestra tarea al estudiar la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, a tener la mente abierta a la conducción progresiva al estudiar tu palabra. Y como esta era la primera parte, vamos a la lección 15, porque aquí tenemos la segunda parte para encontrar cómo se cierra todo este asunto de la puerta, si sigue abierta o sigue cerrada. Nueva luz sobre el santuario, segunda parte. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Años después del acontecimiento, Hiram Edson escribió acerca de la experiencia que afirmó haber tenido el 23 de octubre de 1844, el día posterior del chasco. Dice Hiram Edson, como se llama mi sobrino, Edson. Acá es Edson de apellido, mi sobrino es Edson de nombre. Dice Hiram Edson: comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en medio de nuestra angustia. Le dije a algunos de nuestros hermanos: vayamos al granero. Entramos al granero, cerramos las puertas y nos inclinamos delante del Señor. Oramos con fervor, porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos orando fervientemente, hasta que recibimos el testimonio del Espíritu de que nuestra oración era aceptada y que se nos daría luz. El chasco sería explicado, aclarado y sería satisfactorio. Después de desayunar, le dije a uno de mis hermanos: el pastor George R. Knight piensa que probablemente fue O.R.L. Crosier al que Hiram Edson llamó. Vayamos a ver y animemos a algunos de nuestros hermanos. Salimos
y mientras atravesábamos un campo grande, me detuve en medio del campo. El cielo parecía abierto ante mi vista y vi en forma clara y distinta que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliera del lugar santo del santuario celestial para venir a la tierra el 10º día del mes séptimo, al final de los 2300 días, él por primera vez entraba en ese día en el segundo compartimiento de ese santuario y que tenía una obra que llevar a cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Aquí está el problema, la solución al problema. Permíteme leerlo otra vez. Salimos y mientras atravesábamos un campo grande, me detuve. Habla Hiram Edson, probablemente va con O.R.L. Crozier. Me detuve en medio del campo. El cielo parecía abierto ante mi vista y vi en forma clara y distinta que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliera del lugar santo del santuario celestial para venir a la tierra el 10º día del mes séptimo, al final de los 2300 días, él por primera vez entraba ese día en el segundo compartimiento de ese santuario, que tenía una obra que llevar a cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Yo quiero que nos ubiquemos allá. Ubiquémonos, estamos en el mes de noviembre. ¿Sí? Después del Chaco. Estamos allí. El 23 de octubre. Un día después del Chaco, Hiram Edson dice que comenzó a sentir la necesidad de orar, que podría haber luz. Después de todo el Chaco podría haber luz, así que fueron al granero a orar y oraron. Estamos en el mes de octubre, 2 días después del Chaco, todavía no llega noviembre. Nos metemos en esa ahí. Dice, entramos al granero, cerramos la puerta y nos inclinamos a orar delante del Señor. Oramos con fervor porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos orando fervientemente hasta que recibimos el testimonio del Espíritu de que nuestra oración era aceptada y que se nos daría luz. El Chaco sería explicado, aclarado y sería satisfactorio. Ok. Al día siguiente, después de desayunar, vamos ahora en 24 de octubre, le dije a uno de mis hermanos, vayamos a ver y animemos a algunos de nuestros hermanos. Salimos. Ahora, mientras atravesaban el campo grande,
un campo inmenso. Dice que se detuvo en medio del campo y el cielo le parecía abierto ante su vista y vio en forma clara y distinta que en vez que nuestro Señor Jesucristo saliera del lugar santo, recuerden que el santuario está dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús estaba en el lugar santo y hasta entonces se enseñaba que Jesús pasaría del lugar santo, saldría a la tierra a buscar a sus hijos. Pero lo que Hiram Edson ve es que el Señor, en vez de salir del lugar santo hacia la tierra, lo que hace es que va en sentido contrario, va hacia el lugar santísimo y por primera vez entra en ese lugar, en el santuario celestial. Nunca antes había entrado desde que ascendió de la tierra. Bien, ahí estamos. ¿Estamos claros? ¿Estamos en ese momento? Bien. Seguimos la lectura. Los recuerdos de Edson generalmente son muy conocidos entre los adventistas del séptimo día, y algunos parecen pensar que fue por su visión que la iglesia recibió la doctrina del santuario. Algunos parecen pensar. Pero necesitamos preguntarnos si sus visiones o revelaciones o las de cualquier otro son el fundamento adecuado para una doctrina. Por otra parte, y si el adventismo nunca hubiese tenido un informe de la experiencia de Edson, ¿qué diferencia habría? Ninguna. Hiram Edson sigue diciendo que Crosier, que estuvo viviendo con él parte del tiempo, y el doctor F.V. Hahn estudiaron con él el tema del santuario, con la Biblia en mano. Crosier hizo un estudio exhaustivo que Edson y Hahn aceptaron financiar para su publicación. Este es el punto importante. A lo sumo, la experiencia de Edson señalaba hacia una posible interpretación del significado del santuario. Pero el estudio de la Biblia, y solo el estudio de la Biblia, podría brindar una base sólida. Nuestra enseñanza para hoy termina diciendo: nosotros debemos erigir toda nuestra enseñanza sobre el sólido estudio de la Biblia, siempre. Todavía seguimos estudiando este tema. Y ahora sí, lo vamos a dejar para mañana, porque la ola pica y se extiende. Pero ya hay luz al final del túnel. Parece que el problema de la puerta cerrada y la puerta abierta y del chasco se está resolviendo. Tenemos que estudiar Nueva Luz sobre el Santuario, tercera parte. Y eso lo vamos a hacer mañana. Oremos. Gracias, Señor, por el estudio de este interesante tema sobre la puerta cerrada y la puerta abierta de Mateo 25. Seguimos trabajando, Señor. Siga dándonos, Señor, luz para seguir aclarando este punto en la medida en que vamos avanzando en este interesante seminario virtual de Historia Denominacional a menos que olvidemos.
Que los amigos y hermanos que se conectan, que están conectados con nosotros en esta transmisión, puedan gozarse mientras estudiamos juntos temas de interés eterno. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Bendiciones. Así llegamos al final de este estudio. Nos vemos, si Dios quiere, mañana con la continuación de esto, que ya llevamos 3 clases y todavía nos faltan un par más. Mañana seguimos estudiando Nueva Luz sobre el Santuario, tercera parte. ¿Se cerró la puerta o la misma permanece abierta? Dios te bendiga. Mantente conectado a Jesús.